Muy buenas tardes, preciados amigos y amigas. De nuevo, en este segundo programa, tal y como prometimos, hicimos un primer programa con Lidia Martínez de Macarrulla como nuestra invitada de honor y debido a que su tema es tan amplio y también documentado, eh, decidimos hacer un segundo programa que es este. Gracias, Lidia, por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Como siempre, tú sabes que estoy a tu disposición. Me encanta la forma en que tú manejas tu trabajo ayudando a todo el mundo. Creo que merece que uno venga con gusto para acá. Gracias. Tengo un amigo argentino que vino al país, médico, nutricionista, y lo mezclé como con 20 gente y me puso un nombre, Verónica Connecting People. Resulta que terminó él demasiado bien en este país que nos encanta a nosotros acoger a los extranjeros. Claro. Lidia, en el segmento anterior, en el programa anterior, mejor dicho, estuvimos hablando, llegamos con tu ruta de Enriquillo, una ruta educadora que he apoyado desde sus inicios porque eso es lo que necesita el país. Nosotros necesitamos que las autoridades del Ministerio de Educación y de Cultura apoyen este tipo de trabajo. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de buscar nuestras identidades, estamos en tiempos de fortalecer los valores. Entonces, aparece un proyecto como este de nación, un proyecto enaltecedor, un proyecto que puede poner el país en otra dimensión porque es un trabajo de investigación y de posicionamiento de nosotros, nuestra raza, nuestros indígenas. Gracias, Lidia, por ese trabajo impresionante que ha hecho. Me sumé desde un principio porque creí en él. Habíamos hablado, Lidia, habíamos quedado en ese Enriquillo que posiblemente sus restos estarían en Boyá, pero que tú, dentro de tu trabajo de investigación, precisamente, tienes la certeza de que están en Aso. Cuéntanos un poquito. Bueno, realmente yo cambié mi zona de trabajo porque los documentos me dirigieron hacia Asua, hacia Pueblo Viejo específicamente, que era el Asua del siglo XVI, del principio del siglo XVI, eh, y que hoy es conocido como Pueblo Viejo. Realmente, toda la documentación indica que Enriquillo pidió ser enterrado ahí y con la posición que ya él tenía, habiendo llegado a un acuerdo con el emperador Carlos V, con haber asentado su pueblo en las faldas de la Sierra del Bauruco, eh, tenía también el apoyo de Fray Pedro no de Córdoba, no, pero aunque Pedro de Córdoba y Montesinos Y lucharon Montesinos, mucho por claro. nuestros indígenas, el padre Las Casas, que en el año 1534 anunció que Enriquillo había asentado su pueblo a 7 leguas de la villa de Azo. Entonces, también los documentos enviados por los miembros de los jueces de la Real Audiencia, donde le decían al emperador Carlos V que Enriquillo había muerto, así que dice el documento, Enriquillo murió como buen cristiano, se confesó y pidió ser enterrado en la iglesia de una villa llamada Asua, que es el Aso de Compostela, hoy Pueblo Viejo. Pidió que en sustitución dejaran como cacique a su esposa Mencía y a su primo Martín Alfaro. O sea, entiendo que eso es un documento. Ese es un documento. Repetido ese documento por muchos otros historiadores que vivieron en esa época, porque eso también es importante, porque pueden surgir después voces, siglos posteriores, pero estos estuvieron en ese momento. Vivieron en ese momento y de eso hay documentos. Y quedaron asentados ahí. Entonces, Lidia, a partir de esa investigación en los archivos, entonces tú te acercas a los israelitas, vas a la embajada de Israel. Yo te acompañé en Sí, esa primera visita al sí, embajador y después de ahí llegaron unos israelitas a hacer un trabajo. Cuéntanos un poquito sí. sobre eso. Bueno, precisamente en una visita que hicimos las dos a la Embajada de Israel, el embajador de aquel entonces, el señor Daniel Virán, nos habló de que existían mecanismos para determinar dónde se encontraban osamentas, pero que era sumamente costoso, pasaba el $1.000.000.
pero coincidencialmente después hablamos con el señor Eduardo Hanna y él estaba haciendo un trabajo en las montañas de Asua y de San Juan de la Maguana, eh, y pudo ayudarnos enviando satélites, trayendo satélites que sobrevolaron el terreno de las ruinas y determinaron tres puntos de calcio, o sea, osamentas, que dos de esos puntos ellos verificaron que eran osamentas antiguas y uno que no estaban seguros si eran animales o eran humanos las osamentas. La cuestión es que ustedes sabrán que hubo muchas veces que intentaron buscar los restos de Enriquillo, pero no llegaron a ningún acuerdo o una solución. No lo encontraron. Nosotros, con esas indicaciones de esos israelitas, logramos 3 puntos. Y estos fueron los 3 puntos que luego nosotros trabajaríamos. Comenzamos en el 2021, que tú sabes que hubo una revolución en Asua. El pueblo no quería nada, decía otra cosa, pero nada, paramos ese momento y se comenzó a hacer un trabajo más cercano al pueblo. Tanto así que cuando ahora volvimos, Ya había logramos otro ambiente totalmente ya el diferente. pueblo estaba a favor nuestro. Lidia, vamos a hacer una primera pausa y volvemos contigo para hablar de ya esa segunda parte, esa segunda visita. Después que tú haces el trabajo de investigación, el trabajo con la gente de Israel, ya tienen esos puntos focalizados. Entonces, en esa segunda visita, ya con la presencia de Kathleen Martínez. Volvemos en breve. Estamos con Lidia Martínez de Macarrulla. De nuevo, apreciados amigos y amigas, con nuestra muy querida Lidia Martínez de Macarrulla. En el segmento anterior, ustedes saben que estamos hablando de un tema importantísimo que es la búsqueda de los restos del cacique Enriquillo y toda la labor que Lidia Martínez ha llevado a cabo hasta el día de hoy. Lidia, cuéntanos un poquito. Quedamos en que ya en Asua, ya con la gente de Israel, ya captaron, ya con los escáneres descubrieron. A partir de ahí. Bueno, pues en el 2021 hicimos un intento de comenzar un trabajo de arqueología, pero realmente me faltaron especialistas aquí. Solicité la ayuda a la Embajada de Israel, donde había un funcionario dominicano que contribuyó muchísimo, y conseguimos que Israel, en un acuerdo con el gobierno, enviara varios arqueólogos. Eso sería el primer trabajo de esos arqueólogos en América. Pero, ¿qué pasa? Les fijamos fecha para el 2000, en noviembre, octubre del 2023. Entonces, vino la guerra de Israel. Hubo que parar inmediatamente porque aquellos no podían salir de Israel. Entonces, nada, me encontraba ya yo lista porque tenía los permisos de patrimonio monumental, que siempre estuvimos con los permisos, para no alterar en nada que no fuera apoyado por el Estado. Por supuesto. Eh, Recuerdo esa visita a Mubará sí, a Juan y a Mubará, Juan le Mubará. agradezco mucho que él fue muy exigente, pero así es que se manejan las cosas para que queden bien, realmente. Entonces, pues al suceder esto de la guerra de Israel, yo comencé a buscar, inclusive con la ayuda de Manuel García Arévalo, contacté a unos especialistas puertorriqueños, que también había como una especie de acuerdo de apoyo al gobierno dominicano para este tipo de cosas, pero realmente al final no se pudo concretar esto. Entonces, el gobierno, el Ministerio Administrativo, manejado en ese momento por Paliza, dio una donación de dinero de 5 millones y tantos que se depositó en el Ministerio de Cultura con Milagros Germán. Pero eh, con la cuestión es que al final, cuando yo Ese dinero no se puede utilizar. no se consiguió después. eh, no sé, pero finalmente, ya viéndome que quería concluir este trabajo, porque tenía todos los datos y la confirmación de que ese era el sitio
en que tenían que estar los restos de Enriquillo, siendo yo relacionada con Catherine, que precisamente me la presentaste tú, le pido a Catherine, Catherine, tú irías a ayudarme en ese trabajo de arqueología que tengo pendiente para cerrar este ciclo. Entonces ella me dijo, bueno, yo nunca he hecho nada en mi país. Te agradecería así que me diera la oportunidad de yo poder hacer el trabajo. Entonces ella me dijo, yo inclusive aportaría los 5 especialistas que llevaría. Entonces, es de esa manera como Catherine Martínez se integra al proyecto. Que te voy a decir una cosa. Ella trajo un equipo de arqueólogos, antropólogos, forenses, trajo 2, y una restauradora, porque las ruinas, se hizo un trabajo para darle valor a las ruinas, para que no se siguiera deteriorando con el tiempo, los huracanes. Ella trajo 2 especialistas. La verdad que yo entiendo que el trabajo que se hizo fue un trabajo muy bien hecho. La persona que dirigió eso, el señor Antonio Grillo, que él fue el director de arqueología que Kathleen me mandó, hizo un trabajo excelente. Yo creo que se reunieron todas las regulaciones que necesita un trabajo Profesional, profesional, totalmente. internacional. Ahí se cumplieron todas las reglas. Lo primero que se hizo fue, con la colaboración del PROPE, fue preparar las ruinas para que eso se adecuara para esos trabajos de investigación arqueológica. Sí, que sea otra cosa, Lidia, que creo que hay que darle el crédito, ¿verdad? Al Bueno, profe. el director del PROPE hizo un trabajo tremendo. Me ayudó a adecuar esas ruinas que estaban realmente en ruinas, con animales por ahí llenos de hierba, y eh, cercó el área. Ustedes saben que el área de las ruinas está usurpada por residentes de Asua, de Pueblo Viejo, que rodean toda, Ocupada. sí, ocupada, pero él se cercó esa área y él preparó un trabajo, se habilitaron 3 habitaciones que sirvieran como laboratorio, ese tipo de cosas. El trabajo que hizo el director Robert Polanco fue maravilloso. Le agradezco su voluntad para que todo quedara lo mejor posible. Y al pueblo de Asua, de Asua de Compostela, hoy Pueblo Viejo, le agradezco infinitamente el apoyo que nos dieron. Estuvieron siempre apoyándonos. Después de ese 2021 en que uno pasó momentos tan terribles, pasamos a una etapa Ya donde de todo era de, conciliación y sí, todo era, de sí, mucho apoyo, de con el mucho pueblo apoyo. apegado a nosotros y confiados en que nosotros íbamos a hacer un buen trabajo. Y creo que esta vez, Hasta, sí, sí, hasta ahora así va encaminado. sí. Vamos a hacer, Lidia, una última pausa y volvemos contigo para que nos dé más detalles de hasta dónde han llegado y las expectativas. Estamos hablando con Lidia Martínez de Macarrulla y la búsqueda de los restos del cacique Enriquillo. Volvemos en breve. De nuevo con Lidia Martínez de Macarrulla, nuestra invitada de honor, cerrando este segundo programa dedicado a Lidia y todo su trabajo, alrededor de 10 años de labor ininterrumpida en lo que es la documentación, la puesta en valor y la puesta en vigencia total de nuestros antepasados y el trabajo sobre Enriquillo, que es lo principal. Lidia, cuéntanos un poquito. Quedamos que ya realizado prácticamente todo el trabajo de investigación en Asua, a través con la ayuda de la Embajada de Israel. ¿Cuáles son los pasos ahora? Bueno, después que, como le estaba diciendo, después que los israelitas determinaron 3 puntos de osamentas, de ellos 2 puntos de osamenta antigua, pues teníamos el interés de trabajar esos puntos. Eh, como comenzamos en el 2021 y tuvo que interrumpirse por carencia de mano de especialistas, luego pasamos por los puertorriqueños. Entonces, nada, nos quedaba
yo había hablado con Catherine Martínez, muy amiga de Verónica Ascensión y mía también, y ella me había dicho, me había pedido que ella nunca había hecho nada en nuestro país y que le interesaría hacer un trabajo aquí. Pues yo le digo, este es el momento porque los israelitas no pueden venir por la guerra de Israel. Entonces nos comenzamos a preparar, a solicitar los permisos correspondientes, como siempre lo hemos hecho, eh, para evitar que no hubieran problemas, ¿verdad? Entonces, el- luego de todo eso, se exigieron inclusive a Catherine, le pidieron los materiales que se iban a usar para restaurar los muros, porque realmente se había considerado que se debían restaurar los muros porque cada huracán, cada temblor de tierra se llevaba una parte de los muros y nosotros queríamos poner en valor esas ruinas. Entonces, pues efectivamente programamos para comenzar el 2 de febrero por un mes. Yo me fui organizando con todo y como tuve la ayuda, como les dije antes, del director del PROPE, que me apoyó siempre con mucha eficacia para adecuar las ruinas y se pudieran hacer los trabajos de arqueología. De esta manera pasábamos de la historia, de las investigaciones, pasábamos a la parte arqueológica, a la parte antropológica y luego deberíamos concluir con el proceso actual. Estamos en este momento, eh, llevamos unas muestras de ADN de las 8 principales, se encontraron 35 osamentas. De esas osamentas habían 8 que tenían características importantes, interesantes, como le dicen los No tomar en arqueólogos. cuenta. Sí. Entonces preparamos, el antropólogo forense llamado español Víctor Barrera, preparó 3 muestras de cada uno. De esas muestras se cogió una muestra y se llevó a un laboratorio de España, buscando a ADN antiguo, mitocondrial, le llaman los científicos. Entonces, estamos en ese proceso que ya llevamos hace mes y tantos días, esa muestra, a la espera de que en un par de meses nos den los resultados finales. Pero actualmente conseguimos a que un científico considerado dentro del 2% de los científicos genetistas más importantes del mundo, el doctor Michael D. Coble de la Universidad del Norte de Texas, ese genetista especializado en investigaciones complejas, inclusive de él se ha dicho que fue el que aclaró el enigma que existía con los reyes de Rusia, los zares rusos, cuando se decía que una hija de ellos había quedado viva después del asesinato de los reyes. Ese señor, por investigaciones genéticas, determinó que no, que en el momento en que se mataron los reyes, murieron también sus 2 hijos. Y ahí se aclaró el enigma y la persona que estaba insistiendo en que era la hija de uno de los zares, se declaró como una usurpadora. Entonces, ese señor ha hecho muchísimos trabajos, ocupa una posición en la genética de gran importancia a nivel mundial. O sea que pasamos con las investigaciones de Enriquillo a un nivel A un nivel eh, bien alto bien en alto. cuanto al mundo científico. Sí, exactamente. Con Enriquillo hemos llegado a lo más alto en estos momentos, a la espera de, inclusive el proyecto Tras los restos del cacique Enriquillo, que creamos hace 10 Hace años, 10 años. ha sido considerado el primer proyecto, se ha tomado como el primer proyecto del centro de investigación que se ha creado, que se inauguró el 1 de mayo en ese centro de salud de la Universidad de Texas. Son Es éxitos un, impresionantes. o sea, esperamos que con esas investigaciones de este señor, los resultados que creemos serán positivos porque hemos encontrado mucha coincidencia en una de las osamentas con las características que se han establecido
eh, y que definen a Enriquillo. Así es. Así es que estamos en esa posición ahora mismo. Hemos unido la ciencia a la investigación histórica y creo que podremos salir con mucha suerte en estas investigaciones. Bueno, Lidia, pues a mí me resta poner este programa a la orden. Yo creo que cuando haya esas noticias importantes, me encantaría ser la primera receptora, Claro que porque sí. llevo 10 años en el proyecto contigo, he creído en el proyecto de sus inicios. Y es bueno, Lidia, que mencionemos ese equipo que inició contigo, donde estaba Abril Peralta Agüero, Eh, sí, don Eugenio Pérez Montá, estuvo en algún Eugenio Pérez momento, Montaz, Abelardo Jiménez, Abelardo Jiménez Lambertus, el padre Gil Manuel, y Manuel. eh, En algún momento se nos Benítez, el el arquitecto arquitecto no, él es artista plástico, Javier Benítez, Javier Benítez, también está Guillermo Dorado, Guillermo Dorado. eh, bueno, y ya Pues dijimos bueno, Abelardo y este señor, y Jiménez Lambert, sí, y Jimena, también se nos sumó el arquitecto Eugenio Pérez Montaje en algún momento con mucho entusiasmo. exactamente, y Alcibiades Pérez, Alcibiades Vázquez, que ha estado siempre ahí. Ahí pendiente. También Javier Benítez, para mí muy importante, porque él fue también el pintor, fue el escultor, porque fue una Una escultura que él hizo, que escultura, luego sí. se fotografió para hacer la imagen del libro de Enriquillo. Enriquillo, un líder indígena para la libertad en América. Él fue el autor. Así es. También debemos agradecer que se nos unió en ese momento el ex alcalde Manuel Jiménez, en su momento alcalde de la ciudad. Sí, eh, exactamente, Manuel Jiménez, que tenía la intención de crear un monumento al cacique Enriquillo en una parte muy hermosa del Santo Domingo Este, así es, y que esperamos que eso sea posible en dentro esta de nueva en esta administración. nueva administración. Lidia, estamos a las órdenes. Me avisa, nos avisa. Voy a estar ahí Claro, pendiente claro que de sí. esas declaraciones. Agradecemos a Kathleen Martínez, una amiga del corazón, una reconocida arqueóloga que ha puesto también su empeño y se ha sumado a este trabajo ya realizado por 10 años por Lidia de Macarrulla. El apoyo de ella como a nivel internacional por su trabajo en la búsqueda de los restos de, Cleopatra. de Cleopatra. Creo que él se suma también, le suma a este proyecto y esperamos que en algún momento ella pueda estar en el país dando declaraciones junto a Lidia de sus hallazgos y de las buenas noticias. Así que los esperamos a cada uno de ustedes. Sigan a Lidia Martínez de Macarrulla en las redes. Ella permanentemente, como educadora que es, está poniendo al día cada día datos importantes. Recuerden que son muchos años de trabajo en museos y archivos importantes de Europa y de República Dominicana, y cada dato que ella aporta es un dato importante para nuestro país y para las academias, la Academia de Historia, la Academia de Ciencia. Sí, muy Gracias. agradecida. Gracias. Esperamos que nos sigan este domingo por Bajo Techo TV, Canal 89 de Claro, Canal 76 de Altiz, UIN TV y en las redes sociales también, en YouTube, Café Literario Verónica Ascensión. Lunes a las 2 de la tarde con repetición a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias.